¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el mejor momento de la carrera de un intérprete? Quizás hacer una escala muy rápido. Los intérpretes, desde hace tiempo, vivimos en una sociedad que dispone de acceso a cualquier música, en cualquier momento, en cualquier lugar. Basta con coger el smartphone, pulsar la pantalla varias veces y tenemos prácticamente cualquier obra jamás compuesta. Esto es una gran novedad. Evidentemente, la sociedad no ha dispuesto de este artilugio desde hace mucho tiempo. Esto nos ha dado un nuevo paradigma de cómo consumimos y escuchamos la música. Si vamos hacia atrás, veremos que no hace tanto, en los años 90, si queríamos escuchar una grabación, teníamos que tener el disco y la unidad correcta para reproducirlo. Si seguimos yendo hacia atrás, encontraremos que los únicos medios para escuchar música clásica eran la radio o el concierto. Y en ninguno de los dos casos estamos controlando la programación. Estamos escuchando lo que alguien ha decidido. Si vamos un siglo hacia atrás, evidentemente ya hemos perdido cualquier método de reproducción que no sea tocar nosotros o escuchar a alguien tocar. Entonces, solo o bien organizamos un concierto privado para escuchar algunas obras que nos interesan o nos vamos a un concierto. Habría una tercera vía, que sería el do it yourself. Sentarnos nosotros y coger un instrumento y tocar. Para esto, grandes compositores escribieron arreglos de obras famosas para que la gente en casa pudiera escuchar cómo sonaban. Si alguien en 1850 hubiera querido escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, en vez de ponerse un disco, hubiera escuchado algo parecido a esto. Como veis, es una versión... Gracias. Traidora. Como veis, es una versión que no tiene mucho que ver con la sinfónica, pero nos permite para escuchar la obra, o como mínimo el principio que todos conocemos. Si seguimos yendo hacia atrás, entonces la cosa ya se pone un poco más peliaguda, porque resulta que el concierto público ya prácticamente no existe. A finales del siglo XVIII, 1790, figuras como Beethoven, Haydn y Mozart, los tres compositores clásicos más importantes, están vivos a la vez, con lo cual podemos entender que la efervescencia musical de la época es muy grande. Sin embargo, el público general vive desconectado de esta realidad efervescente y no conoce las obras de su época. Quien sí conoce las obras de su época son los aristócratas que se pagan una pasta al señor Mozart para que les componga un minuet y poder presumir de tener el minuet del señor Mozart, mientras la otra corte tiene el minuet de un señor que no ha llegado a nuestros días. Si seguimos hacia atrás y nos ponemos a finales del siglo XVII, entonces la música es prácticamente solo propiedad de la Iglesia. Debo añadir que todo este repaso que he hecho no tiene nada que ver con la música popular. La música popular siempre ha tenido su vía de transmisión oral, de padres a hijos, etc. Esto solo es válido para la música clásica.
Claro, ante tanta opacidad, si tú no puedes conocer lo que está sucediendo en tu época y te interesa la música, es normal que se creara prácticamente un misticismo respecto a algunas obras e incluso casos de auténtico peregrinaje para ir a escuchar a alguien tocar o una obra determinada. ¿Conocéis a Bach? El señor Bach caminó 400 kilómetros a pie, claro, de ida y otros tantos de vuelta, casi como Kilian, más o menos, para ir a escuchar a un organista famoso de la época. Aprender de él, ya está, 400 kilómetros. El hombre estaba un poco ocupado. Tuvo 20 hijos y compuso más de 200 horas de música que nos hayan llegado. Otro caso paradigmático del celo con el que se guardaban algunas obras musicales fue el del Miserere de Allegri, una composición hecha a mediados del siglo XVII y que el Vaticano tenía cerrado a cal y canto. Nadie lo podía escuchar si no era en Semana Santa y bajo un ritual determinado. Bueno, resulta que Mozart tuvo la oportunidad de escuchar esta música. Imaginaos el paisaje. Mozart con 13 años y su padre en la Capilla Sixtina. 2 coros, uno en cada punta de la sala. Una música que nunca habían escuchado. Estamos en el atardecer, pues era una demanda del ritual que fuera interpretada esta canción en el atardecer. Tenemos 12 velas encendidas, más una más grande, representando a los apóstoles y a Jesús. Empieza a sonar una música completamente desconocida en la época. Se van apagando las luces mientras transcurren los 12 minutos de música. Bien, Mozart queda absolutamente sobrecogido por la experiencia y cuando llega a su casa, esa noche no puede dormir. ¿Os imagináis por qué? Pues porque está escribiendo nota por nota todo lo que ha escuchado de una sola vez de memoria. Es el mayor robo musical de la historia. Bien, Mozart envía esto a un editor inglés que el año siguiente publica la partitura. El Papa, en un ejercicio de cintura política sin precedentes, resulta que en vez de excomulgarlo, lo colma de honores y lo reclama como niño divino y propiedad de la Iglesia. Bueno, todas las épocas musicales que hemos ido viendo tienen muchas cosas que las diferencian, es cierto, pero una cosa que las une, y es que tienen grandes tesoros musicales que vale la pena que escarbemos, recuperemos y nos llevemos a la sociedad de hoy en día y los podamos escuchar. Y esa es precisamente la labor del intérprete. El intérprete debe viajar a una época, empaparse de ella, empaparse de las ideas del compositor y luego traer esa obra a su época para que para la gente sea audible y puedan poner sonido a una idea que tuvo un compositor hace un tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que hacemos es recurrir al fósil musical, la partitura. ¿Pero qué es la partitura? Por cierto, aquí están la mitad de las sonatas de Beethoven. ¿Qué es la partitura? Pues tinta y papel, nada más. No hay ningún sonido. Necesita de un intérprete y de un instrumento, por supuesto, para sonar. ¿Qué pasaría si cogiéramos el libro, lo abríamos por esta página, la que inicia la sonata 14 de Beethoven, y tocáramos sin pensar absolutamente nada? Vamos a probarlo.
no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es como si estuviera hablando sin ninguna separación entre las notas ni ninguna entonación, de manera que no entendéis nada. No he respirado, no he pensado, no he articulado lo que estoy diciendo. No hay nada más que un esqueleto. Ahora esto necesitamos dotarlo de las intenciones del compositor. ¿Y cuáles son nuestras intenciones? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, gracias a que Beethoven se tomó la molestia de apuntar ciertas cosas en la partitura, tenemos algunas ideas de lo que quería decir. En este caso, es verdaderamente revelador que lo primero que lee un intérprete, que no un ejecutante de esta música, sino un intérprete, es una frase, no una nota, que dice que se debe tocar esta pieza con mucha delicadeza y sin sordina. Vale, mucha delicadeza es fácil, pues no fuerte, no precipitado, no agresivo, un toque más calmado, ¿de acuerdo? ¿Pero qué quiere decir sin sordina? Bueno, la sordina actualmente es un dispositivo que ponemos en el piano para poder tocar sin que el piano emita sonido alguno y sin molestar a los vecinos. Beethoven quería eso, compuso una sonata para que no sonara, no quería molestar a los vecinos cuando vivió en 65 viviendas distintas en los 30 años que estuvo en Viena por problemas con los vecinos. No lo creo. Entonces, ¿a qué se refería Beethoven? De nuevo, si viajamos hacia atrás y vamos a su época, lo entenderemos. Beethoven conocía por sordina una pieza que este piano tiene encima de las cuerdas que hace que la cuerda no vibre si yo no tengo el dedo en ella. Ha parado. Sin embargo, si yo quito esta sordina, lo que Beethoven llama sordina, la tecla, una vez yo he apartado el dedo de la tecla, la nota sigue sonando. Beethoven lo que quería era que tocáramos sin esta pieza que actualmente llamamos apagador. Bueno, vamos a probar qué pasa si seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Al principio se ha creado un sonido que tenían bastante interés, pero ha habido un momento que el sonido se ha mezclado de forma que ya no estaba produciendo un sonido claro y resultaba una obra completamente ininteligible. Sabemos que Beethoven tampoco quería eso. ¿Y cómo lo sabemos? Aparte de por lógica, pues porque conocemos el resto de su obra. Entonces, se estaba equivocando Beethoven al pedir que quitáramos los apagadores, que quitáramos la sordina. De nuevo, si vamos a su época, nos daremos cuenta de que no. Beethoven nunca tuvo un piano como este. Tenía un piano mucho más pequeño. Este piano no existía. Y un piano que tenía una tensión en las cuerdas mucho menor que este piano. Este piano tiene metal por dentro, lo que permite fijar las cuerdas con mayor tensión y producir un sonido mucho más fuerte para llenar salas como las que hoy en día hacemos los conciertos. En cambio, el piano de Beethoven, en el piano de Beethoven por sí solo se extinguía el sonido mucho antes. De manera que es labor del intérprete conocer esto y dar una solución interpretativa a este problema que tenemos ahora. Yo, con este piano en esta sala, voy a procurar dar una posible solución.
¿Es esta una solución definitiva? No, evidentemente que no. Cada intérprete va a entender estos problemas y los va a resolver a su manera y además con las posibilidades que en ese momento tenga, tanto de ejecución como de sala, como de instrumento, sin contar las notas falsas que cada uno puede dar en cada momento que toca. Entonces, que haya esta diversidad de intérpretes es lo que nos enriquece tanto en profesión como en sociedad, porque al mismo problema vamos a tener distintas soluciones artísticas. ¿Y cómo el músico va a comunicar a la audiencia esta solución? Con un lenguaje puramente musical. En ningún momento yo me he puesto a deciros, escuchad aquí, hay una melodía y este bajo es muy interesante. No puedo, tengo que comunicarlo a través de la música. Me gustaría acabar citando a Rubinstein, uno de los grandes pianistas del siglo XX. Entrevistado sobre esta sensación de tocar en público y comunicarse con él dijo que de él emanaba una especie de poder metafísico, él incluso lo llama alma, que llegaba hasta el público a través, por supuesto, de su emoción musical y su intuición interpretativa, y conectaba con él. Y cuando eso sucedía, físicamente sentía al público dentro de la palma de su mano. Decía que podía tocar una frase musical, dejar colgando la última nota en el aire y la gente no respiraría para ver qué iba a decir después. ¿Os acordáis de la pregunta que he hecho al principio? ¿Cuál creéis que es el mejor momento en la carrera de un intérprete? Bien, pues el mejor momento es en el momento en el que se establece esta comunicación.